¿Ustedes están viendo ahí la presentación? Y Sí, se se ve ve. bien. Perfecto, porque yo ahora no los veo a ustedes. La idea de hoy es discutir un poco sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a tratar de tocar un poco de la época estable y un poco de la exacerbación, ¿verdad? Porque bueno, estos son los temas que ustedes tienen que manejar como prioridad, digamos, ¿verdad? En la etapa formativa en la que están y en la etapa formativa a la que van a acceder a través de esta prueba. Entonces, la idea es que vamos a discutir un caso clínico, yo les voy a compartir este caso clínico y a partir de este caso clínico, bueno, vamos a charlar un poco de estas cuestiones. ¿Está? ¿Alguien lo quiere leer para hacerlo un poquito más interactivo? Yo leo. Perfecto. Sexo masculino, 72 años, tabaquista activo, IPA 60, diagnóstico previo de POC GOL2, consulta por aumento de su disnea basal, una MMRC 2, progresiva a MMRC 3-4. Asocia aumento de tos y expectoración mucopurulenta, no dolor torácico, no fiebre. Al examen está lúcido, polipnea de 28 respiraciones por minuto, taquicardia 104, saturación de oxígeno 87. Tórax remodelado a expensas de aumento de sus diámetros, MAP disminuido globalmente. Estertores secos bilaterales y difusos, cardiovascular, ritmo regular de 104 ciclos por minuto, ruidos alejados, no ingurgitación, ni reflujo patollogular, ni edemas. Gasometría arterial tiene un pH de 7,32, PCO2 de 56, una PO2 de 58 y un bicarbonato de 27. Y la radiografía de tórax muestra elementos de hiperinsuflación sin un foco claro. Muy bien. Bueno, y estas son como, digamos, las grandes preguntas que ustedes van a tener que administrar en esta prueba, ¿verdad? Que son diagnósticos y manejo, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Están participando? ¿Están trabajando de forma pasiva, digamos, en esta... Estoy tratando de verlos acá. ¿Qué les parece? El diagnóstico es clínico espirométrico. Pero ¿cuál es el diagnóstico de este paciente, no de la época? A ver, mostrame la historia de... Exacerbado. Ahí Exacerbación va, de POC. eso parece una exacerbación aguda de una EPOC. ¿Estamos de acuerdo? Aparte, él ya tiene el diagnóstico previo. Ya sabes que es un paciente con EPOC. Exacto, exacto. Y si no lo tuviésemos, digo como para manejar otras posibilidades que pueden pasar. Todos los pacientes con EPOC tienen diagnóstico espirométrico. Bueno, la verdad que no, es un problema en la EPOC el infradiagnóstico, ¿verdad? Pero frente a una sospecha, uno puede hacer el diagnóstico presuntivo de una exacerbación de una EPOC. En este caso, como dice la compañera, el paciente tiene diagnóstico espirométrico y está catalogado por gravedad, ¿verdad? Desde el punto de vista funcional. Contamos con cuál es su disnea basal, tenemos muchos datos respecto a la enfermedad EPOC. Y ahora hay una agudización de sus síntomas. ¿Están de acuerdo? Esto es muy importante. Reconocer la exacerbación de una EPOC es básico. O sea, el diagnóstico de este paciente es una exacerbación aguda de EPOC. Denme un segundito. Ahí va. ¿Cuál les parece que es la causa de la exacerbación? Una infección respiratoria. ¿Están todos de acuerdo? El paciente sigue fumando, ¿no? El paciente sigue fumando. ¿Y eso puede exacerbar la EPOC? Sí, ¿Qué piensan? sí, también. Y hay que ver también si hace actividad física o no hace actividad física. Yo creo que eso Bien. puede aumentar la progresión del EPOC, no tanto en sí la exacerbación de episodios agudos. Ahí está, yo estoy un poco más de acuerdo con esto que plantea este último compañero, ¿verdad? La exacerbación de la EPOC en general tiene causas más sólidas, digamos. Obviamente el tabaquismo activo
hace que la inflamación esté activa y que esa EPOC progrese, ¿verdad? Pero no es en sí misma una causa de exacerbación aguda de la EPOC. Si hace o no hace actividad física puede influir en su estatus funcional, pero no en la exacerbación en sí misma. ¿Cuál es el dato que nos orienta a pensar que esto es una pero que él tose y expectora habitualmente, y eso aumentó y se tornó de características mucopurulentas. Esta es la causa más frecuente de exacerbación de la EPOC, que es la exacerbación aguda de una bronquitis crónica. No es la neumonía, ¿no? Es una infección respiratoria más sencilla, pero es la causa más frecuente. Y es importante porque identificar la causa de exacerbación de una EPOC hace que yo sepa cómo tratarla, ¿verdad? Porque yo la voy a estabilizar con determinados tratamientos, pero si yo no trato la causa de descompensación, el paciente probablemente no mejore. ¿Qué otras causas de descompensación de la EPOC conocen? Abandono de la medicación. Abandono de la medicación es una causa habitual, o mal uso de los inhaladores, ¿verdad? Está bien, lo que viene por el lado del tratamiento. La progresión natural de la enfermedad. Ay, perdón, no te escuché porque hay un relajo acá en la clínica. La progresión natural de la enfermedad. Bueno, la progresión natural de la enfermedad es progresión natural de la enfermedad, evidentemente. Y después también tenemos otro tipo de causas, la tromboembolia pulmonar, por ejemplo. El TEP es una causa de descompensación de la EPOC. Otra causa de descompensación de la EPOC, bastante clásica, son las mecánicas, ¿verdad? ¿Conocen causas mecánicas de descompensación de la EPOC? El neumotórax, ¿verdad? Hay veces que las bullas hacen lo suyo y provocan neumotórax, y eso provoca exacerbaciones graves de la EPOC. Entonces es importante tener en cuenta todo el espectro de posibilidades que pueda haber, porque, bueno, un día puede haber un EPOC que venga drásticamente exacerbado y que la clínica nos oriente a un neumotórax, por ejemplo. Todas esas cuestiones ustedes las tienen que manejar en el espectro de posibilidades. La progresión, sin duda, cuando yo descarto todo tipo de posibilidades que hayan exacerbado a mi paciente lo único que objetivo es la prioridad clínica, bueno, ahí puedo pensar en la progresión. En este caso yo estoy de acuerdo con el compañero que planteó inicialmente que esto es una EPOC exacerbada por una infección respiratoria. ¿Y cuál sería el tratamiento inicial? El tratamiento es higiénico-dietético y farmacológico. Ajá. Voy a volver a poner el caso para que lo tengamos presente. Es el tratamiento de una exacerbación de una EPOC, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con este paciente? Le puedes dar los bloqueadores, como el salbutamol, con los bromuros, y después, a su vez, también no tiene contraindicado realización de actividad física y de ejercicio de fisioterapia respiratoria. Ahí está. Antibióticos En principio no habría que hacerle una placa de tórax. Ya la tiene, compañera, viste que yo te la puse ahí. Hay que tratar la causa de la exacerbación. 5. Hay que tratar la causa de la exacerbación en principio, que en este caso es la infección respiratoria. Bueno, en realidad, o sea, en principio hay que estabilizar al paciente que está desaturando. Sí, y aparte tenés una estructura respiratoria. Pensaría en eso primero. La gasometría, ¿no? No sé si se escucha, pero... La gasometría ya la tiene. Claro, pero... Les di todo como para que tengan que paciente. tratarlo.
Chiquilines, lo primero que le tienen que poner al paciente es oxígeno. Oxígeno, sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Antes Sí. de cualquier otra cosa. Ni que hablar antes de que fisioterapia. Es un EPOC exacerbado y eso es una exacerbación moderada, por lo menos, ¿verdad? Porque tiene una polipnea de 28 respiraciones por minuto, está taquicárdico y tiene una saturación y una oxemia bajas. Lo primero que yo hago es darle oxígeno. Y acá viene la primera pregunta, ¿qué tipo de oxígeno le voy a dar? Le voy a dar oxígeno con catéter nasal, con máscara de flujo libre, con máscara de flujo controlado. Con máscara de flujo controlado, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen ser retencionistas de Eso. los Tiene pacientes. Tiene una SO2. hipercapnia. Eso. Ahí está. No, algunos pueden ser retencionistas y otros no. Entonces, a priori, si yo no tengo el dato, es recomendable hacerle flujo controlado. Pero como dice una compañera por ahí, yo ya tengo la gasometría y tiene una hipercapnia el paciente. ¿Tá? Tenemos que poder interpretar estos datos. ¿Es una insuficiencia respiratoria de qué tipo? Todos. Tipo 2. Todos. Tipo 2, ¿verdad? Tiene una presión de dióxido de carbono de 56, eso es elevado, está alta. Así que le voy a dar oxígeno a través de una máscara de flujo controlado. Y después le voy a dar agonistas beta 2 de acción corta, a eso se referían, me parece, los compañeros, y anticolinérgicos de acción corta, ¿verdad? Como son salbutamol y bromuro de hipratropio. Idealmente usando una inhalocámara, ¿verdad? Porque los pacientes cuando están exacerbados les cuesta mucho coordinar la inhalación y esto es un aspecto muy relevante a la hora de la eficacia de estos tratamientos. Y seguramente el tratamiento tiene que ser enérgico, ¿verdad? No es que le voy a dar 4 disparos cada 12 horas, no, tengo que hacerle ciclos frecuentes para sacarlo de esta exacerbación. ¿Qué más le voy a hacer? Le doy oxígeno, le doy broncodilatadores y ¿qué más le voy a hacer? ¿Tratamiento antibiótico? Bueno, tratamiento antibiótico. Corticoides. Yo me planteé- Corticoides, sí, también. Y corticoides sistémicos, excelente. Estos pacientes en la exacerbación llevan corticoides sistémicos. Y como yo identifiqué que la causa de exacerbación de mi paciente es presuntamente infecciosa, le voy a poner un tratamiento antibiótico. Y esos son los pilares del manejo de la exacerbación aguda de la EPOC. ¿Tá? La oxigenoterapia adecuada, los broncodilatadores de acción corta, los corticoides sistémicos y la terapia antibiótica si esta está indicada, ¿verdad? Si sospecho que hay infección. Entonces, estamos, como para que nos queden grandes estos conceptos. El diagnóstico es de exacerbación aguda de la EPOC. La causa de descompensación parece ser una infección respiratoria, que en este caso no tiene la complejidad de una neumonía, ¿verdad? Porque ya tenemos una placa y la clínica que no nos orientan a que sea una neumonía aguda comunitaria, sino una probable bronquitis, una exacerbación aguda de su bronquitis crónica. Y los pilares del tratamiento es la oxigenoterapia controlada, SABA, SAMA, que son los broncodilatadores de acción corta, tanto agonistas beta 2 como anticolinérgicos, y corticoides sistémicos y antibiótico-terapia si es necesario. ¿Qué antibiótico usaríamos para tratar una exacerbación aguda de EPOC por una causa infecciosa? Una amoxiclavulana con claritromicina para cubrir patógenos no tan frecuentes. Usarías, bueno, si se lo damos intravenoso, por ejemplo, usaríamos ampicilina sulbactam, ¿verdad? Yo diría que con ampicilina sulbactam estás más que cubierto. ¿Cuáles son los gérmenes que pueden tener los pacientes con EPOC
y que, bueno, eso nos hace pensar o ampliar el espectro a determinada flora. Los gérmenes atípicos como Haemophilus influenza. Moraxera Exacto, también, lo que pueden tener Pseudomonas. son bacilos gram negativos, ¿tá? A diferencia de pacientes no tabaquistas, cuando estamos hablando particularmente del EPOC tabaquista o Moraxella catarralis, hay una flora que incluye bacilos gram negativos y esa es la razón por la que hago ampicilina sulbactam, que tiene un inhibidor de la beta-lactamasa. Recuerden que los bacilos gram negativos son naturalmente resistentes a los beta-lactámicos, ¿verdad? Entonces, uno le agrega o le potencia la sensibilidad usando ampicilina sulbactam. ¿Qué nos aporta la claritromicina? Cubrir microorganismos atípicos, como Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo. Sinceramente, a menos que haya una historia, una placa sugestiva, no es lo primero que pienso en una EPOC exacerbado. Yo con ampicilina sulbactam creo que estamos cubiertos en estos casos. Corticoides sistémicos, ¿cómo le damos? ¿Le damos vía oral? ¿Le damos intravenosos? Vía oral. Intravenoso. ¿Cómo? Vía oral. Vía oral. En la exacerbación intravenosos. Intravenoso. Bueno, es una buena pregunta y entiendo que haya diferentes respuestas. Habitualmente la exacerbación de la EPOC la manejamos con prednisona, ¿tá? 30-40 miligramos día por 5 días. A veces, como dicen los compañeros, cuando el paciente está en agudo, uso hidrocortisona intravenosa 100 miligramos, que la puedo hacer, por ejemplo, cada 6-8 horas, porque el paciente quizás no está tolerando la vía oral por el trabajo respiratorio, ¿tá? Una de las opciones es empezar con hidrocortisona y cuando logro que el paciente esté más estable, pasarlo rápidamente a vía oral. Si el paciente tolera la vía oral, directamente le doy prednisona, ¿tá? Es así de sencillo. Recordemos, oxígeno controlado, broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos y lo que necesita para tratar la causa, que en la gran mayoría de los casos es infecciosa y le hacemos antibióticos. Una consulta. Diga. Viste que vos dijiste eso recién justamente, pero a veces queda como la duda. En caso de que la clínica sea clara de que tiene una infección respiratoria viral, ¿no pensás que tengan algo bacteriano? ¿El tratamiento antibiótico se hace igual por la frecuencia que tienen los EPOC de tener bacterias o no? Bueno, lo que pasa es que cuando hay un cuadro, yo creo que no, ahí es discutible, ¿verdad? Si el paciente viene con un claro cuadro viral, no necesariamente va a requerir tratamiento antibiótico. Lo que no es tan fácil de dilucidar es que sea solo viral, ¿verdad? Entonces ahí me parece que está la diferencia. Yo si te pusiera la prueba no te haría esa trampa, ¿está? Muchas veces incluso las entidades como el virus de la influenza y otras enfermedades virales predisponen a la proliferación de bacterias. Entonces es muy difícil discriminar eso, ¿no? Para que yo no le ponga antibióticos a un EPOC exacerbado con esta gravedad, si está con fiebre, me tenés que dar el test de influenza positivo y no tiene que estar expectorando. Es muy difícil que eso pase, porque el paciente habitualmente aumenta las características del esputo y eso ya te hace ponerle el tratamiento antibiótico. Es una buena pregunta. Vieron que uno ahí siempre cabalga entre el uso racional de antibióticos y el bien del paciente, ¿verdad? Para la vida, yo les digo, es que no se arriesguen a no tratar con antibióticos una exacerbación aguda de EPOC que parece infecciosa, ¿verdad? Porque no es tan fácil de discriminar la etiopatogenia de esa infección. Yo sé que no te respondo la pregunta, pero porque la medicina es... No, igual entendí, perfecto, gracias. Es incertidumbre, ¿verdad? Sí, obvio. Y aun así. cuando no tenga
aun cuando no tenga fiebre, como en este caso. En este caso no tiene fiebre, pero en este caso te estoy diciendo esputo mucopurulento, ¿verdad? Entonces, digo, en este caso no hay duda. Lo que la compañera plantea es si fuera el mismo caso, sino que la compañera me corrija, pero si fuera el mismo caso, pero el paciente tiene mocos y artromialgias, ¿no? Y no cambió las características del esputo. Bueno, puede ser razonable, ¿verdad? De hecho, en la era COVID, chiquilines, teníamos muchos pacientes con EPOC exacerbada y COVID positivo, ¿verdad? Y era muy difícil a los EPOC no ponerle antibióticos, ¿verdad? Aún sabiendo que tenían COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, también se está jugando la gravedad del paciente en esa conducta, ¿no? Entonces, bueno, capaz que ahí hay que apoyarse también en otros elementos como la proteína C reactiva, la leucocitosis, otros elementos que me orienten a que el proceso es más bacteriano. Pero no es tan fácil. Yo trataría como de guiarme entre eso de, bueno, la descompensación es infecciosa, es mecánica, y bueno, y si es infecciosa, lo trato. Tengo que estar muy segura de que la gente es viral para no tratar con antibióticos. Bueno, de hecho, cuando ustedes van a las guías, vieron que tenemos guía nueva. ¿Pudieron acceder al Gold nuevo? La mayoría, por lo menos, si no, yo se los puedo pasar. Pero está disponible. No los veo ni los escucho. Si ustedes No, van no, no sabemos. Sí, yo No, sí no tengo saben, la hay una guía. guía nueva, Sí, sí. que es el Gold 2025, que tiene algunos cambios respecto al Gold 2023, que no son muchos, pero bueno, son interesantes. El manejo de la exacerbación tiene los pilares que estamos hablando. Y en realidad la recomendación dice, si sospecho intercurrencia infecciosa, pongo antibióticos. En eso yo creo que jugaría a favor del paciente. Bueno. Pero yo entiendo la pregunta de la compañera también porque en la práctica clínica ves pacientes que caen cada 2 semanas, por ejemplo, con una pequeña exacerbación que no desaturan, que no es súper grave, pero que en el invierno están. Entonces al final están con antibiótico una vez por mes o cada 2 semanas. Algo, no, pero yo no estoy diciendo que vos a cada exacerbación le pongas antibióticos. Ok. Cuidado con eso. Si yo sospecho que la intercurrencia es infecciosa, le pongo antibióticos. Y tengo clínica para sospechar eso, que no es la exacerbación en sí misma, es los cambios en la tos y en la expectoración o la presencia de fiebre, ¿verdad? Que no es lo mismo que se exacerbe. Hay EPOC que exacerban con frecuencia y no tienen clínica infecciosa. Bueno, ahí también tengo que pensar en otras cosas, ¿está? Pero esto no es, cada exacerbación le pongo antibióticos, pero si mi paciente tiene el mínimo indicio de tener una infección, lo trato. Ok. ¿Me explico? Obviamente esto es orientación clínica. En el caso que estamos discutiendo, dice aumento del esputo con características mucopurulentas. Eso es lo que yo quería que ustedes tomaran como para sospechar la infección. En otro paciente va a haber un control febril o subfebril, habrá un dolor torácico, habrán otras cosas, ¿verdad? Pero la sospecha de la infección tiene que estar, obviamente, sustentada en hallazgos clínicos. No porque se exacerba le doy antibióticos, sino porque sospecho que hay infección. La pregunta de la compañera alude a otra cosa, que es cuando yo lo interrogo y mi pálpito es que lo que tiene es viral, entonces no le va a aportar demasiado el antibiótico, y es una excelente pregunta, porque eso nos puede ocurrir. Yo creo que en esta etapa en la que están ustedes, ¿no? Yo no me arriesgaría en un paciente EPOC exacerbado con fiebre a no tratarlo. ¿Me explico? Porque eso le puede jugar el pronóstico. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es llevar a nuestro paciente a la estabilidad. ¿Está? Nuestro paciente se fue de alta,
estable después de todo el tratamiento que ustedes le hicieron y viene dentro de 6 meses a la policlínica. Cuando le pregunto cómo está, me dice que está con su disnea basal, MMRC2 sin cambios, ¿verdad? O sea, después que se estabilizó, logró su basal. La clasificación MMRC es muy sencilla, está en todas las guías, particularmente es la que usa Gold de referencia. Y el grado 2 alude a un paciente que no puede mantener el paso de una persona sana de su edad. O se tiene que detener más allá de una cuadra. El paciente no presentó nuevas exacerbaciones y nos trae una espirometría, que es la que está en la pantalla, y un hemograma sin eosinofilia. El objetivo de esta etapa de la clase es, bueno, ver cómo manejo a este paciente. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo clasifico? ¿Qué tratamiento le voy a poner? ¿Cómo voy a abordar esta situación en esta etapa? Los escucho. Y en este caso el paciente, ahora lo que hay que hacer énfasis es en lo higiénico dietético y ahora en el tratamiento preventivo de prevenir una exacerbación. Creo que también Bien, tiene que ver, según si fue la única exacerbación, que en este caso creo que no requirió internación, pero sí tuvo exacerbaciones previas, para definirlo un poco dónde entra. ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿por qué no nos contás un poco de eso? ¿Cómo te llamas vos? Analí, Bueno, dependía de si tenía 1 o 2 ingresos, no, si tenía un ingreso hospitalario, si tenía 2 exacerbaciones sin ingresos. correcto. Sí. Y Vos ahí lo estás... clasificabas como exacerbador. Ajá. Bueno, después dependía, obviamente, de las otras categorías. Que es un MMRC2, está el que va de 0 y 1 de MMRC, después el de 2 a 4. Ajá. Y este paciente que hay que definir un poco eso, si ya tenía exacerbaciones previas, si tuvo algún ingreso, y que eso ya lo clasifican en el E del Gold. Perfecto. Vamos a considerar que por la gravedad con la que vino, que estuvo ingresado, ¿verdad? ¿Te parece? Y eso, como vos decís, lo cataloga en la clasificación E. ¿Todos saben de lo que estamos hablando, chiquilines? Es muy importante esto, porque esto no está hecho en vano, está hecho para poder definir cómo orientar el tratamiento. Voy a ponerlos para verlos. Ahí está. Después, otro dato era el tema de la eosinofilia, por el uso de los corticoides inhalados. Ahí está. Están todos sin cámara, ¿no? Todos están escondidos. Bueno, esta es la parte quizás un poco más engorrosa de este tema, ¿tá? Porque la exacerbación es algo más activa, ¿verdad? Uno sabe que el paciente tiene una EPOC, lo identifica, el paciente exacerba los síntomas, yo lo trato, lo saco de la exacerbación, busco la causa, manejo la oxigenoterapia, los corticoides, los antibióticos, y eso parece ser una cosa como más cotidiana y más sencilla. Esto nos resulta un poco más engorroso, que tiene que ver con cómo pensamos a la época estable y cómo las manejamos. Entonces, bueno, yo lo que quería aprovechar esta instancia es como para ver también y comentar con ustedes las cosas que han cambiado un poco. Primero, tenemos que saber que desde que yo era estudiante hasta ahora se han hecho múltiples esfuerzos por catalogar a los pacientes con EPOC de una manera o de otra para orientar su tratamiento. Digo eso porque ustedes dirán, bueno, es arbitrario este ABC o ABE como digamos, en la clasificación actual, ¿por qué se da de esta manera? Bueno, realmente se ha pasado por
muchísimas formas de clasificar a la EPOC con el objetivo de conducir un tratamiento que a estos pacientes les ofrezca determinados beneficios. Y esos beneficios son, por supuesto, disminuir los síntomas, disminuir la frecuencia de exacerbaciones, detener la caída del BEFSU1, del funcional respiratorio, mejorar la mortalidad. Y bueno, y frente a estos resultados o outcomes se han intentado un montón de estrategias. Cuando yo era estudiante como ustedes, ¿saben en qué nos basábamos? Nos basábamos solo en el funcional respiratorio, para que ustedes vean cómo ha cambiado. Vieron que la clasificación funcional, que es la misma que cuando yo era estudiante, lo que hace es medir el BEFSU1 respecto al predicho y los cataloga en 4 grupos. ¿Están de acuerdo con eso? GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4. Sí. ¿Está? Y eso tiene que ver con el valor del BEFSU1. Los pacientes que tienen menos de 80 son GOLD 1, los que tienen más de 80. Los que tienen entre 50 y 80, GOLD 2, los que tienen entre 50 y 30, GOLD 3, y los que tienen menos de 30, GOLD 4. Lo que se dieron cuenta con el tiempo es que eso solo no nos permitía ver la evolución de la EPOC, no nos permitía definir mejores tratamientos para estos grupos, y se empezaron a considerar otras variables. Esas variables son las clínicas, que son un poco las que mencionaba la compañera. ¿Cuánto exacerba el paciente? Se ha visto que hay pacientes con EPOC que exacerban mucho más frecuentemente que otros, y que eso les confiere un peor pronóstico. Se ha relacionado el número de exacerbaciones con la caída de la función pulmonar. Entonces, sabemos que los pacientes portadores de EPOC que exacerban con frecuencia son un objetivo para nosotros en términos terapéuticos. Necesitamos identificar esos pacientes para prevenir que exacerben y de alguna manera mejorar su estatus, su clínica, su función pulmonar y su sobrevida, ¿verdad? Por otro lado, se le ha puesto bastante énfasis también a la clasificación de la disnea, que como bien dividía la compañera, se divide en 2 grandes aguas, ¿verdad? Los que tienen un MMRC menor a 2 o 2 o más, ¿está? Bien. Entonces, a partir de ahí, eso lo que determina es que, no lo recuerdo bien, pero creo que a partir del 2000, no sé si fue en el 2012, se clasifique a la EPOC en ABCDE, ¿está? O ABCD, en realidad. Eso, después, cada vez que los expertos en EPOC hacen este tipo de cambios y proponen estrategias, después las evalúan, ¿verdad? Entonces, lo que se evaluó desde el último cambio hasta ahora es que hay que darle más énfasis a las exacerbaciones. Entonces, la clasificación actual, que es la del 2025, nos dice: diagnosticamos la EPOC con una espirometría clínica y espirometría, paciente con síntomas y factores de riesgo. Esos factores de riesgo, sabemos que el principal factor de riesgo es el hábito tabáquico, pero otros tipos de contaminación ambiental pueden incidir. La prevalencia de muchas infecciones en la infancia o alteraciones del desarrollo pulmonar, otras condiciones genéticas pueden predisponer a la EPOC, ¿está? Si yo tengo un paciente con factores de riesgo, síntomas compatibles, lo voy a cribar con una espirometría y voy a ver si tengo diagnóstico, ¿está? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Sí. Y acá se suma otro concepto.
que es el de pre-EPOC. Antes este concepto no lo manejábamos. Hay pacientes que tienen clínica, que tienen factores de riesgo, pero yo les hago la espirometría y es normal. Se van a enfrentar a esto en varias oportunidades. El paciente le va a decir, no, yo me hice el estudio, pero me dio bien. Esos pacientes que antes simplemente se les descartaba la EPOC, ahora entran en una bolsa que se llama pre-EPOC. ¿Está? ¿Qué voy a hacer con esos pacientes? Seguirlos más de cerca, porque esos pacientes se estudiaron y se vio que tienen mucho más riesgo de desarrollar EPOC que los pacientes que no tienen esta condición. ¿Está? Bien. Después hay un relajo acá porque están terminando las clases los estudiantes. Bien. Vamos a hablar de los que sí tienen EPOC. Tienen factores de riesgo, tienen una clínica compatible y tienen una espirometría forzada post-broncodilatador que nos muestra. ¿Se acuerdan cuál es el criterio para el diagnóstico, verdad? Que el cociente BEPS1-CBF sea menor a 0,7. Entonces, todos aquellos pacientes... Profe, una pregunta. Sí. Hola. Diga. En este diagnóstico de PREPOC también entran los que, por lo que leí, los que tienen alteraciones en la espirometría, pero que el BEP1 sobre la capacidad vital forzada sigue siendo mayor a 0,7, ¿no? Que tienen alteraciones como que el BEP1 desciende otro nombre rápidamente. que no me lo acuerdo ahora, tipo SLIM, una cosa así, puede ser. SLIM, sí, ahí va. Ahí está. Son como esas dos condiciones. El que le da normal la espirometría, ¿verdad? O el que le da alterada, pero no diagnóstica de EPOC. Como que le da alterado otro, por ejemplo, otro parámetro como puede ser el BEPS1, pero no configura un EPOC porque el cociente le da más de 0,7. Esas, digamos, dos entidades se consideran de alto riesgo de desarrollo de obstrucción fija posterior y son pacientes que hay que obviamente estarle arriba, ¿verdad? Mantener un control y hacerle una nueva espirometría al año por lo menos. Que bueno, creo que todas estas estrategias, ¿para qué se montan? Se montan para combatir el infradiagnóstico, ¿verdad? Bueno, hay muchos pacientes que no se diagnostican y después hay otros que yo los quiero diagnosticar y les da bien la espirometría, pero tienen los factores de riesgo y los síntomas. Bueno, ese paciente yo no le voy a soltar la mano, no le voy a decir, listo, vaya tranquilo, siga fumando. No, a ese paciente le voy a decir, mire, si bien no tiene criterio diagnóstico por la espirometría, se ha demostrado que usted tiene un riesgo muy aumentado de desarrollar EPOC a mediano plazo, por lo tanto va a tener que seguir tal y tal y tal medida. Muy bien, veo que hay compañeros que leyeron la guía nueva. Bien, vamos a entrar en los que sí tienen diagnóstico, que son aquellos que tienen factores de riesgo, que tienen síntomas o signos compatibles y que cuando le hacemos la espirometría tienen un cociente BEPS1-CBF menor a 0,7. Entonces puedo decir que nuestro paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Está? Bien. Ahí tengo que pasar a evaluar otros aspectos. Una de las cosas que tengo que evaluar es la clasificación de severidad funcional, que es según el BEPS1. 1, 2, 3, 4, de acuerdo al valor del BEPS1, como hablamos recién. Lo siguiente que voy a evaluar, y que diría que lo más importante, va a ser cuál es el grado de síntomas de mi paciente. Voy a evaluar la disnea. Si mi disnea es grado 2 o más, o si mi disnea es grado 0 o grado 1. Y ahí se me van a dividir las aguas entre EPOC, que son catalogados como EPOC A, que son los que tienen disnea 0,1, y EPOC B, los que tienen disnea grado 2 o más. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Pero más allá de si mi EPOC es A o B,
hay un elemento que se considera por los expertos superior, que es el grado, la cantidad de exacerbaciones o ingresos hospitalarios, que era lo que decía la compañera hace un rato. Si mi paciente exacerba al menos 2 veces al año o estuvo al menos una vez internado, lo voy a catalogar como EPOC E. ¿Por qué? Porque este paciente va a requerir un manejo terapéutico específico y ahora vamos a hablar de esto. Bien, entonces, vamos a ver el ejemplo que teníamos en la pantalla. Teníamos MMRC2, ¿verdad? No tuvo más exacerbaciones que la que ya conocimos y que requirió ingreso, y tiene una espirometría con un BEPS1 CBF de 58 y un BEPS1 de 60. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decir que nuestro EPOC es un EPOC por Gol la... 2. A ver. Gol 2, porque está entre 50 y Gol 80. 2 de severidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gol 2 de severidad. Por la clínica, por la disnea, es un B. Pero como estuvo internado por esta exacerbación, es un E. ¿Me siguen? Sí. Sí. Eso significa que mi paciente, además de las medidas no farmacológicas que me las van a contar ustedes ahora, va a tener que recibir tratamiento médico en base a ¿qué fármacos? Lava más lama. Muy bien. Acá tenemos de nuevo, para que les quede bien esquemático, tener claro los criterios diagnósticos de la EPOC y su clasificación. Y no olvidarnos nunca del tratamiento no farmacológico, que es uno de los pilares más importantes, y el tratamiento farmacológico. Entonces, La vacunación. Ahí está, ahí se los dejé. La Lava, rehabilitación lama. pulmonar. Sí. Todos saben qué es lava y lama, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de agonistas beta 2 de acción prolongada y muscarínicos de acción prolongada. ¿Está? Por ejemplo de lava, salmeterol. Ejemplo de lama, tiotropio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los pacientes GOLD E, los que exacerban, siempre van a llevar esta terapia dual. Los pacientes GOLD B, que no son exacerbadores, pero tienen una disnea 2 o más, se recomienda que también lleven terapia dual. Los pacientes GOLD A, con un solo inhalador, pueden marchar bien y los voy a evaluar posteriormente. Y después me queda un solo aspecto para completar el razonamiento del tratamiento farmacológico, que es la eosinofilia. Así dejamos para profundizar en el no farmacológico después. ¿Qué pasa con la eosinofilia? Cuando es menor a 100 o mayor a 100. 300. 300 o 100 con muchas exacerbaciones, ¿no? Claro. Si el paciente es exacerbador, estuvo internado y tiene más de 300 eosinófilos, se puede beneficiar ¿de qué? De corticoides. De corticoides inhalados. ¿Tá? Esto es muy importante porque uno ve pacientes con EPOC y corticoides inhalados por todos lados y eso no está bien. ¿Tá? Se ha visto que no todos los EPOC se benefician de los corticoides inhalados. Sí se benefician este subgrupo de pacientes exacerbadores con eosinofilia marcada. ¿Ok? Este tipo de pacientes se beneficia del uso de corticoides inhalados para prevenir el número de exacerbación.
Hay otro tipo de pacientes con EPOC que se beneficia de corticoides inhalados. A ver quién se la sabe. ¿Puede ser el asmático que progresó a EPOC? Perfecto. Los pacientes que tienen EPOC y son asmáticos, porque el asma, o sea, es indudable el tratamiento con corticoides inhalados, ¿verdad? Si yo tengo un asmático que desarrolla una EPOC, no voy a esperar que tenga, no, ese paciente lleva corticoides inhalados porque es asmático, antes que nada, ¿ok? Eso es un concepto importante. Que me acordé porque puse esto de los etiotipos. Los etiotipos es algo que surge de la guía nueva, que me parece que el objetivo es ampliar un poco la cabeza respecto al sustrato de la EPOC. Porque estamos todos muy sesgados a pensar la EPOC únicamente en el tabaquista. Esto de los etiotipos lo que nos trae es sumar un poco a nuestro razonamiento que hay pacientes con condiciones genéticas que desarrollan EPOC y esos van a ser EPOC G. ¿Qué condición genética clásica genera EPOC? El déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Es como el clásico que todos conocemos. Hay pacientes que, por ejemplo, tuvieron bajo peso al nacer, tuvieron alteraciones en el desarrollo de la maduración pulmonar y pueden desarrollar EPOC en etapas jóvenes, ¿verdad? Hay pacientes con asma que pueden desarrollar obstrucción fija de la vía aérea. Hay pacientes expuestos a otros contaminantes que también pueden desarrollar. Hay pacientes expuestos a infecciones en la infancia o en la vida joven que también pueden llevarlos a desarrollar EPOC. La secuela tuberculosa es como una de las condiciones que más compromete la función pulmonar. Entonces, por eso les tipo para que tengan en cuenta también esto. Sobre todo, tengan en cuenta que pueden tener un EPOC que tiene como antecedente un fenotipo mixto, ¿verdad? Es un EPOC, pero el paciente tiene diagnóstico de asma y ese paciente se va a beneficiar de hacer todo este razonamiento, pero va a llevar corticoides inhalados porque mi paciente es un asmático, entonces lleva tratamiento de su asma enfermedad. En cuanto al abordaje no farmacológico, ¿qué me pueden decir? Yo tiré unas pistas, pero faltan otras. Hay que abordar el tema del tabaquismo, ser incisivo en el cese del tabaquismo, porque sabemos que el tabaquismo progresa la enfermedad. Después, la vacunación antigripal, antineumocóxica, COVID, que sabemos que no te va a impedir a que te enfermes, pero te vas a enfermar con menor intensidad. Y después de toda la rehabilitación pulmonar, el tema del ejercicio físico, de la fisioterapia y de la individualización de cada persona a realizar actividad física. Actividad física aerobia, de fuerza, de ganar masa muscular. Correcto. Y eso en base a la tenemos que bregar porque nuestros pacientes con EPOC tengan rehabilitación pulmonar. Es un pilar para el abordaje en el mundo, en el manejo de estos pacientes, que obviamente va a ser individualizado y de acuerdo a la capacidad física de cada uno. La vacunación, yo les puse antigripal, antineumo, pero lo que está recomendado es antigripal, antineumo, anti-BRS y anti-COVID, ¿verdad? Todas las vacunas, incluso para pacientes que no se hayan dado la vacuna de la tos convulsa, también es un criterio administrársela. Y el abordaje del tabaquismo desde el punto de vista interdisciplinario, y en este caso hago énfasis en
el tabaquismo o cualquiera sea la condición ambiental que pueda predisponer al paciente a progresar. Otra cosa que es muy relevante es en cada contacto con el paciente es necesario revisar su técnica inhalatoria, tener en cuenta factores de la adherencia que pueden influir en un mal desenlace. Pero básicamente, chiquilines, es esto que hablamos. Profe, tengo una duda con respecto al tratamiento en la categoría B. Sí. Porque leí que un broncodilatador puede ser más efectivo que 2 juntos y que generalmente se prefiere el AMA, pero no sé qué tanto se usa eso. Repetime la pregunta, porque me estaban contestando por lo del YouTube y me distraje. Sí, claro. ¿En el B? En el B. Como Mirá. que había que tener en cuenta que un broncodilatador solo podía ser más efectivo que 2 juntos y que generalmente se prefiere el AMA. No, me parece que a lo que se refiere a la combinación. ¿Me explicó? Me parece. Lo que está recomendado en el grupo B es la combinación, es LABA-LAMA, pero se debe referir a un dispositivo solo. Lo que pasa perfecto. que... Sí, porque me ¿entendés lo que- generaba duda que sea tipo Porque es como contradictorio, entiendo lo que te pasó. Lo que dice es que en general es mejor que vos tengas un dispositivo que tenga los dos, pero la incorporación de estos inhaladores, como muchos es reciente, son difíciles de acceder y caros, ¿no? Entonces, bueno, si lo conseguís, buenísimo. Si no, le vas a tener que dar los dos. Está perfecto, ¿no? era eso entonces. Sí, Gracias. perfecto. ¿Y el tratamiento es en conjunto? Es decir, ¿es con nutricionista, psicólogo, psiquiatra? Y bueno, esa es la vida ideal, chiquilines. No sé si es la realidad. Claro. Idealmente son pacientes de manejo interdisciplinario, sin duda. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el paciente que no se logra estabilizar, que empeora, que está exacerbando mucho, que le cae la función pulmonar, son pacientes que yo tengo que derivar al neumólogo, ¿verdad? Para tener un primer contacto, porque los pacientes con función pulmonar muy deteriorada pueden tener en determinadas situaciones algunas opciones terapéuticas más invasivas que obviamente tienen que ser abordadas por neumólogo y cirugía de tórax. Siempre Yo tengo ustedes una tienen que consulta. saber dónde está ese filtro en el que yo tengo que derivar al paciente. Diga. Con respecto por ejemplo, la consulta con neumólogo, ¿está estipulado que tengan que hacer determinadas, según la categoría, determinadas consultas anuales cada 2 años, o mismo el médico de referencia, cuando ve que exacerba y demás o no responde al tratamiento, lo deriva? ¿Cómo sería eso? Escucho medio entrecortado, Rafael. El paciente que tiene una época estable y que se mantiene estable bajo tratamiento, en el que yo abordo las cuestiones no farmacológicas y farmacológicas y evoluciona de forma estable sin mayor complicación, lo puede manejar un médico general, ¿verdad? O en su defecto un internista. Cuando la cosa se complica, en el sentido el paciente progresa sus síntomas, no encuentro la causa de exacerbación, bueno, ahí conviene tener una consulta con neumólogo, hacer otros estudios, hacer una tomografía, tener claro que cuando el paciente no logra su control con las conductas y las directivas terapéuticas habituales, tenemos que derivar. Perfecto, gracias. Bueno, chiquilines, los voy a abandonar porque tengo otra actividad que está transcurriendo en este momento. Fue un placer, les deseo lo mejor para la prueba. Cualquier duda en lo que los puedo ayudar, les dejo mi mail acá anotado en el chat. ¿Les parece?
Perfecto, gracias. Sí, Muchas gracias. gracias, profe. Muchos éxitos Gracias. para todos. Chao, gracias.